Bueno, buenas tardes. Hoy somos multitud, somos el doble que antes, que el encuentro pasado. Y veo que está Elsa y está la gente de Valle Verde. ¿Cómo estás? ¿Tenés? ¿Todo bien vos? No recuerdo tu nombre. No Francisco. recuerdo. ¿Cómo? Francisco. Francisco. Ahí justo estaba mirando la página de ustedes. Justo me había puesto a mirar la página de ustedes. Acá en la zona de acá de Comahue, hay un proyecto que se llama Janus, no sé si lo oíste nombrar. No. También trabaja en agroecología, también es un ingeniero agrónomo quien lo desarrolla. No escuché el nombre. ¿Janus con J? Janus con J, sí. Hola Elsa, tu apellido me es muy conocido. No sé si Poletti. Sí, seguro que nos conocemos. Y yo fui al colegio con Ana. Ah, con Ana. Yo no estaba segura, te hacía compañera de Raúl. No, soy un poquito más chico que Raúl. Sí. Pero vos lo un año, porque ella, sí. Sí. No, y yo uno más chico, así que no estamos tan lejos. Andamos todos más o menos en el rango. Bueno, vamos a compartir pantalla, vamos a ir con lo que es la segunda parte, que vamos a ver un poquito. ¿Están viendo ahí la pantalla? Sí. Bueno, vamos a charlar un poquito sobre los sistemas consumidores de energía. El otro día habíamos hablado de manera genérica sobre las energías, sobre cuestiones tangenciales a la energía, cuestiones ambientales. La idea es que hoy ya vayamos un poquito más al meollo de lo que es el consumo de energía. Ya dejemos cuestiones altruistas, sino que vayamos más a lo que nos interesa, que es ver de nuestra línea de producción qué es lo que consume energía. En este caso pusimos eléctrica porque de los tres vectores energéticos que más se consumen, la electricidad por ahí es la que más impacta por el valor, por la dinámica que tiene en el uso. Entonces, los otros dos vectores, claro, son el gas y el combustible líquido. Son los tres tipos de energía que más se consume y lo vamos a ver ahora en detalle, un poquito abreviado, pero lo vamos a ver en detalle. A ver si me da bolilla. Sí, me da bolilla. Bien. Acá ya nos vamos a meter en una cuestión que es un concepto de energía, que es un concepto muy físico. La energía es algo que es muy versátil al momento de tener que catalogarla. La podemos tomar como en términos físicos, puede ser la clásica definición de termodinámica, que es la capacidad que tiene un sistema o cuerpo de realizar un trabajo, pero también la energía la utilizan no solamente los físicos, la utilizan los contadores que tienen una visión estratégica sobre la energía. Muchos lo toman como un insumo o como un producto a partir de lo que es la ley de generación distribuida en nuestro país, en nuestra provincia. La energía eléctrica puede llegar a ser un subproducto de nuestra línea productiva. ¿Por qué? Porque los excedentes que nosotros generemos desde el autoconsumo los podemos vender. Entonces, a niveles contables va a ser un producto. Y hasta en algunos casos, permítanme decirle, es el producto final, estrella. La empresa YPF, con el advenimiento de la ley 27191, en la cual se establece que las empresas que tengan determinado consumo energético van a tener que comprar o consumir energía de fuentes renovables en determinados volúmenes. YPF, imagínense que es una empresa que es muy grande, tiene mucho consumo global de energía, le era más rentable hacer un proyecto de energías renovables que contratar pequeñas compras. Entonces, para ellos les fue mucho más rentable
comprar y restar de su consumo energético, que lo termina vendiendo, esa energía para cumplir con una ley. Pero llegado al caso, el tema de la energía eléctrica en ese caso, para ellos no es un insumo, para ellos es un producto que es comercializable, y se creó la empresa YPF Luz. Desde el punto de vista, no sé, un biólogo me puede decir que para ellos la energía es algo totalmente distinto. Para un ingeniero la energía es totalmente distinto. Entonces, esta versatilidad que tiene el concepto de la energía, de alguna forma lo tenemos que plasmar dentro de nuestra línea productiva. Acá les pongo las dos leyes fundamentales de la termodinámica, la cual, bueno, ya Francisco, esto ya lo sabés, todo lo que es energía no sale de la nada, sino que se transforma de un estado a otro, y esto lo vamos a entender como las fuentes de transformación que nosotros consumimos. La energía la tenemos en la naturaleza de diversas formas. La podemos tener en formato de viento, la podemos tener en formato de un combustible fósil, la podemos tener en formato de uranio, la podemos tener en formato de sol, la podemos tener en formato de diferencia de alturas de cuerpos de agua. Son todas energías, son válidas, son cuantificables, pero muchas veces no son aprovechables. Entonces, ahí ya vamos a tener una subdivisión de energías primarias y secundarias, lo vamos a ver un poquito más adelante. Es decir, que las energías, no la electricidad, salvo que tomemos la electricidad de un rayo o a partir de estática, es muy difícil encontrar electricidad en la naturaleza y que la podamos aprovechar. La tenemos que transformar de una forma u otra. Históricamente, la transformación más común que tenemos nosotros es la transformación térmica. Desde una fuente química se desprende calor, ese calor genera vapor de agua, ese vapor de agua lo hacemos pasar por una turbina y se genera electricidad. Todo eso, si ustedes ven, lo tenemos resumidos en este pequeño cuadrito que hace referencia a lo que es la segunda ley, que en cada transformación energética vamos perdiendo algo. Digamos, las transformaciones no son 100% eficientes, hay una pequeña pérdida de energía que generalmente es en calor, en forma de calor, por lo cual, a partir de un determinado valor de energía inicial, energía primaria, esto sería combustible, tenemos una primera transformación en electricidad del cual perdemos, fíjense cuál es el nivel de ineficiencia de la transformación térmica o la generación térmica, y después vamos teniendo distintas pérdidas. Yo no sé si, Francisco, te acordás el cuadro de lo que era transformaciones y transporte, sí, que hablaba sobre ineficiencias, que las ineficiencias se van acumulando hasta que llegamos a lo que es el uso final, que sería una lamparita. Esto es el caso de que sea una lámpara incandescente. Claro, de las incandescentes, en el cual la mayor parte de la energía eléctrica recibida se disipa en forma de calor. Y solamente de 100 unidades de combustible tenemos un uso del 1,5% como energía neta útil. Estos son números reales. Esto es un poquito también lo que yo les contaba, la división de las energías. Tenemos las primarias, que son las que encontramos tal cual están en la naturaleza, los recursos fósiles y los recursos solares son los más abundantes. El solar es el más abundante y es del cual dependen todas las energías, o casi todas. Ustedes piensen que el sol entrega a la Tierra aproximadamente 3.000 veces la energía que la Tierra necesita para su sustento. ¿Qué es el petróleo o el carbón? Es una materia orgánica que vivió y creció o se desarrolló gracias al sol,
y que con procesos de transformación de presión y temperatura se convirtieron en lo que es hoy. ¿Qué es la energía eólica? Es el movimiento del viento. ¿Pero por qué se mueve el viento? Precisamente por diferencias de temperaturas y de presiones que están dadas principalmente por el sol, los calentamientos de las masas, de la masa atmosférica. ¿Qué es la energía de la biomasa? Es sacar energía de un organismo vegetal vivo en su mayoría. Hay biomasa que también es animal, pero es la mínima, asociada con biomasa muerta, ¿no? Animales muertos. Todo depende del sol, todo absolutamente del sol, hasta podríamos llegar a decir que la parte de... la nuclear está nomás, digamos. La nuclear sí, la energía, la geotérmica puede llegar a desprenderse de la dependencia del sol, la undimotriz, la energía del movimiento de las olas marinas. Las olas marinas se forman por el rozamiento del viento, principalmente, porque también hay otros conceptos de formación de olas, pero es el rozamiento de las masas de aire sobre el mar. El aire se mueve por, digamos, la diferencia de temperatura dada por el sol. Entonces podemos decir que también tiene algún grado de dependencia. El sol es nuestra fuente de vida. Y a partir de estas energías primarias tenemos transformaciones que las materializamos como energía eléctrica y combustibles líquidos, que son los formatos de uso de energía más comunes dentro del mundo. Fíjense que para esto necesitamos un determinado proceso para sacar de petróleo a un combustible liviano, y necesitamos también algún proceso para, de alguno de estos elementos, obtener energía eléctrica. Recordando el segundo principio, hay ineficiencias, sobre todo en este caso. Piensen que un motor de vehículo está en el orden de, un motor eficiente está en el orden del 30% de eficiencia. Es muy ineficiente. Después tenemos otra división de energías asociadas con la renovabilidad o no del recurso. Esa renovabilidad está atada a una comparación en el tiempo histórico del hombre. No quiere decir que el petróleo sea no renovable o que el gas natural sea no renovable. Significa que la velocidad de renovabilidad de esos recursos es muy lenta comparada con lo que es la vida humana. En otros tipos de energía sí tenemos algo que se puede comparar con nuestra vida humana, que básicamente es el sol. El sol lo tenemos absolutamente disponible todos los días, los vientos los tenemos todos los días, la biomasa la podemos llegar a considerar, si es gestionada de manera eficiente, como una energía que es renovable, porque la podemos cultivar y podemos consumir en función a ese grado de crecimiento del cultivo. Entonces, de alguna forma lo atamos a que es una fuente renovable. Pero las no renovables principalmente están relacionadas con fuentes primarias, estas son todas primarias, de disponibilidad acotada. En la naturaleza ya volvemos al mismo concepto. No es que no vamos a tener más petróleo, pero para que se renueve los yacimientos de petróleo van a tener que pasar muchos años para que se realice el proceso por el cual se genera el petróleo, el gas o el carbón. Una de las cosas que tienen estas fuentes es que si bien son muy abundantes en el mundo, son fuentes que tienen una alta concentración de energía. Digamos, un litro de petróleo tiene mucha energía acotada, lo mismo que el gas. Un kilo de uranio o un kilo de carbón tiene mucha energía concentrada. Y otro concepto que tiene de facilidad y por lo cual se ha desarrollado mucho es que son fácilmente transportables. Nosotros podemos transportar, de hecho lo hacemos en nuestros vehículos, transportamos combustible. Un barco transporta petróleo, pero el sol no lo podemos transportar, las olas marinas no las podemos transportar.
tenemos que generar donde estén ellas, o el viento mismo, no se puede transportar. Entonces, ahí ya tenemos un grado de dificultad de disponibilidad de esos recursos. Bueno, acá tenemos la contraparte. Estas energías están asociadas a grandes impactos ambientales, que son un poco lo que hablamos el otro día. Y estas otras fuentes, que son las nuevas, que no son tan nuevas, digamos, pudimos hacer un uso intensivo a partir de hace muy poco tiempo. Son fuentes que también en su mayoría tienen una dependencia estocástica, sobre todo lo que es la parte eólica, si bien digo eólica. Nosotros no tenemos todos los días vientos, hay lugares donde tienen más preponderancia el viento o tienen más continuidad, lo mismo que la parte de olas. O la parte hidráulica misma. Los que estamos viviendo acá en el valle ya sabemos que viene una época de baja hidraulicidad de hace mucho tiempo, y que esta baja hidraulicidad también se va a trasladar en unos años adelante. Por lo cual, el recurso no se tiene a disposición cuando uno lo necesita, sino cuando está disponible. Entonces, por eso hay conceptos de disponibilidad estocástica que hay que estudiarla de otra forma que podríamos llegar a estudiar lo que es la disponibilidad de un recurso fósil, por ejemplo. Si nosotros, bueno, este también es el diagrama Sankey, diferente a lo que vimos el otro día, pero más o menos con los mismos conceptos. Fíjense que esta es la matriz productiva argentina del año 2018. Argentina tiene un gran potencial en gas y en petróleo. Fíjense que la mayor parte del gas se va a la generación eléctrica. Y que de esa generación eléctrica, la mitad son pérdidas en formato de calor, porque estamos quemando gas. En gran parte, por más que tengamos un equipo de ciclo combinado en el cual se aprovecha el calor residual, siempre hay una pérdida. Y la mayor parte de lo que es los productos del petróleo son derivados a la parte de combustibles. Hay una pequeña parte que se deriva para la generación eléctrica, pero bueno, tenemos la nuclear, si bien es una energía que es firme, es una potencia firme que la tenemos en cualquier momento. En Argentina no está del todo desarrollada. Se hicieron intentos, pero no hubieron grandes avances con instalar un plan nuclear en el país que sea a largo plazo. Tenemos algunas estaciones, que son las de Atucha, las de Embalse, y se está haciendo algo con lo que es Karen, que es un desarrollo nuevo de reactores, pero no se está impulsando fuertemente. La parte hídrica en nuestro país es buena, pero dependemos mucho de la cuestión climática. Y las energías renovables, si bien son incipientes, vienen creciendo, pero también dependen mucho de los niveles de inversión y de los niveles de producción que tenemos día a día. Hoy piensen que la generación eléctrica anda en el orden del 14-15% del total de encaje de renovables, principalmente con la eólica. Si nosotros miramos esta última parte que ven acá, que es la distribución de energía por uso final o consumo, lo podemos ver en algo que es un poco más amigable para la vista, que es llevarlo a los 4 principales usos que tenemos en toda sociedad: industrial, transporte, residencial, comercial y usos no energéticos. Fíjense que la vedette en nuestro país es el residencial y comercial. Residencial principalmente debido al gran consumo de gas natural que tiene nuestro país. Nuestro país es uno de los que más gas consume a nivel residencial. ¿Por qué? Porque tiene una red que es prodigiosa, tiene mucho gas en todas sus cuencas. Entonces resulta muy económico
utilizarlo para la parte domiciliaria. Pero fíjense que también el vector energía eléctrica es el que más se consume dentro de la parte residencial y comercial. La industria también consume. Así que estos dos puntos son los que tenemos que ver dentro de ambos usos, el industrial y el residencial comercial. Si nos ponemos a mirar lo que es en particular la energía eléctrica, vamos a delinear o a proponer trabajar con dos abordajes distintos. Uno es el de la demanda, analizando un poco el cuadro tarifario que nosotros tenemos en nuestro sistema, bajando o trabajando con la potencia y la tensión contratada, que vamos a ver ahora en breve. Vamos a estudiar un poquito lo que es la estructura de costo de la electricidad, y después el consumo de energía. Vamos a desmenuzar completamente la ecuación de costos de la energía y vamos a ver qué podemos hacer dentro de cada una de las cosas para entender dónde se nos van los kilowatt horas o los kilowatts de potencia y por qué nuestra factura está conformada de esa manera. Entonces, a partir de eso, lo primero que tenemos que ver es que dentro de los cuadros tarifarios que tiene nuestro país, que si bien se dividen por cada provincia, esto es general, este modelo es practicable hacia todos, hay dos grandes grupos. El grupo de usuarios T1, que somos los residenciales, tenemos una limitación de potencia, podemos consumir hasta 10 kilowatts y no tenemos más potencia, se los puedo asegurar que no tenemos más potencia. Y después tenemos los usuarios T2, que son considerados grandes usuarios, que tienen a su vez distintas divisiones en función a las necesidades que tengan estrictas de potencia y tensión. Con lo cual, bueno, más allá de eso, el usuario T1 también puede ser monofásico o trifásico, ahí están todas esas cosas. Con lo cual, todo eso conforma a los cuadros tarifarios con los cuales nos van a cobrar las facturas. Entonces, saber dónde tenemos que entrar correctamente y con qué valor de potencia principalmente tenemos que trabajar. La tensión requerida va a estar dada por, generalmente es la tensión 380, que es lo más habitual. Si tenemos media y alta tensión, ya necesitamos tener estaciones dedicadas. Estos ya son grandes usuarios en serio, pero lo común es trabajar usuarios T2 con baja tensión en trifásica. Pero sí es importante, entre 10 y 50 kilowatts hay mucha diferencia. Entonces tenemos que acertarle, y no es acertarle porque tenemos que hacer un cálculo más o menos. Tenemos que ser certeros en esto. Hay que analizar bien cuál es el estado de consumo eléctrico. Francisco, vos me contabas el otro día que les resultó más económico volar el medidor y poner más medidores de T1. Sí, en ese momento. En ese momento. Bueno, habrá que hacer un pequeño análisis, a ver si conviene volver a tener un solo medidor y trabajar. Tiene beneficios y tiene complicaciones ser usuario T2. Generalmente está asociado a valores de energía más bajos que los de T1. Pero si nos pasamos en lo que nosotros decimos que vamos a consumir, se puede llegar a complicar el tema de nuestra facturación. Para hacer una introducción básica y que entiendan cómo se desarrolla la ecuación contando tanto la potencia como la energía, vamos a decir que primero lo que nos van a estar midiendo va a ser el valor puntual instantáneo de potencia más alto registrado en lapsos de 15 minutos. Eso es lo que nos va a estar midiendo el medidor y es lo que nos va a decir, o lo que le va a decir a la empresa distribuidora,
Pepito consumió tanta potencia. Y eso es lo que nos van a facturar. Y por otro lado, nos van a medir el consumo de energía. Ustedes vieron que los medidores tienen una ruedita que gira. Bueno, esa ruedita es la que nos está diciendo que estamos consumiendo energía. Si esa ruedita no funciona, no hay consumo de energía, pero sí tenemos potencia que está dedicada. ¿A qué me refiero con esto? Que nosotros en nuestro contrato de potencia le vamos a decir a la distribuidora: señor Edersa, señor cooperativa, sea Río Colorado o Bariloche, necesito que usted me garantice tantos kilowatts en mi entrada de línea. Y la empresa, la distribuidora, se los va a tener dispuestos para ustedes. Entonces esa reserva de potencia no se las va a entregar a otro, por lo cual nos lo va a cobrar a nosotros, sí o sí. Podemos no consumir energía eléctrica, pero sí tenemos una reserva de potencia que, aunque no la usemos, la vamos a tener que pagar. Y en este cuadro, que es muy esquemático, tenemos una empresa. Fíjense que estos son los meses del año. Tenemos dos empresas. La empresa A, que contrata 1 kilowatt de manera monotónica durante todo el año, es decir, que no varía su consumo de potencia o su requerimiento de potencia. Y tenemos la empresa B, que contrata 2 kilowatts. Pero el consumo de la empresa B es esto. Tiene una estacionalidad marcada hacia el verano. En los meses de verano tiene mayor consumo de potencia que en los meses de invierno. ¿Cómo se define la energía que nosotros consumimos, o cada una de estas dos empresas? Simplemente es por el área por debajo de la curva, de cada una de las curvas. La energía que consume la empresa B va a ser todo este área que está por debajo de la curva marrón, y la energía que consume la empresa A va a ser todo el área que está por debajo de la curva azul. Aproximadamente estas áreas son similares, no quiere decir que sean iguales, son similares. Lo hicimos para marcar esa diferencia. Todo lo que se resta de acá se puede sumar acá, con lo cual podemos llegar a inferir que ambas empresas consumen la misma energía, la misma cantidad de energía. El área debajo de cada una de las curvas es aproximadamente el mismo. Pero ¿cuál es la diferencia? La empresa B contrata el doble de potencia que la empresa A. Entonces lo que sucede es que la empresa B va a estar pagando este máximo de potencia, y la empresa A va a estar pagando este máximo de potencia, indistintamente que ambas consumen la misma energía. ¿Se entiende cuál es el concepto de tener diferenciado lo que es la potencia del consumo de energía? Bien, el silencio dice que sí. Más o menos. Quiere decir que no estarían pagando los dos lo mismo. La empresa B estaría pagando más caro. La empresa B tiene asociado, y ahora vamos a ver cómo es bien la estructura de costos para que vos veas que independientemente de que vos no consumiste toda la energía que presumías que ibas a consumir, o que consumas la misma cantidad de energía que consumió el otro, vos vas a estar pagando más, o la empresa B va a estar pagando más, porque precisamente tiene un valor de potencia asignada mayor que la otra empresa. Es decir, esto es no es directamente proporcional, pero sí es proporcional. A mayor potencia requerida voy a estar pagando más. Es más o menos para que se entienda el concepto. ¿Qué va a resultar de todo esto? Que a la empresa B yo le recomendaría que haga un fraccionamiento escalonado cada 3 meses. Que contrate esta potencia durante estos meses, que contrate esta potencia durante estos meses, que contrate esta potencia durante estos meses, y que vaya subiendo. ¿Qué logramos con esto? Logramos bajar los valores de potencia sobre el cual nos están facturando varios de los ítems de nuestra ecuación de costos.
Como habíamos dicho antes, el costo, y ahora lo vamos a ver en la ecuación, el costo es función de dos cosas principales. La tensión de suministro, si vamos a tener en media, baja o alta tensión, y el valor de potencia que estamos contratando. Entonces, esto va a ser una dependencia del equipamiento que tengamos. Insisto, generalmente una pyme puede llegar a tener equipos que requieran 380, es decir, que puede estar contratando en baja tensión. Pero la potencia va a estar dada por el requerimiento instantáneo que tenga la sumatoria de todos los equipos que puedan funcionar simultáneamente. Si yo tengo 10 taladros, tengo una sierra y tengo un horno eléctrico, yo voy a tener que hacer la sumatoria de las potencias de todo, porque en todo caso los voy a estar usando, y eso es lo que yo voy a tener que salir a contratar. ¿Se entiende esto? Sí. Después, para esto, bueno, hay estrategias. Digamos, para poder bajar este valor, para poder estar contratando menos potencias, hay estrategias. Otra cosa que tiene, y algunos cuadros tarifarios no lo tienen, en este caso es un coeficiente de demanda variable. Este coeficiente en Río Negro lo que hace es premiar al que tenga consumos que sean monotónicos, al que durante todo el año consuma lo que dijo que iba a consumir, que pida una potencia estable y que durante todo el año consuma esa potencia. Si esa empresa no se acerca a el valor que había dicho que iba a consumir, este coeficiente es prácticamente 1. Pero si esa empresa se va desviando mucho, como era en nuestro caso la empresa B, se va desviando mucho de la potencia que dijo que iba a consumir, acá ya de 2 está consumiendo 1/4, este coeficiente aumenta mucho. ¿Y por qué aumenta mucho? Porque esa potencia que la empresa o la compañía distribuidora nos está entregando y no se utiliza, no se lo puede vender a otra empresa, porque es un acuerdo que tiene con nosotros. Entonces, de alguna forma nos está cobrando esa, a ver cómo lo podemos llamar, ese lucro cesante. Es una potencia que nos tiene asignada a nosotros, que nosotros le dijimos que la íbamos a usar, pero terminamos no usándola, y esa es una potencia que se le resta de su capacidad de entregársela a otro usuario. Entonces, de alguna forma, se compensa con coeficientes que esto puede llegar a ser interesante, un valor interesante para definir, y nos puede llegar a subir mucho los costos de energía. Entonces, ¿de qué manera contratamos? Es fundamental, por lo menos en Río Negro. Por ejemplo, Neuquén no tiene este formato de coeficiente de demanda variable. Para nosotros es una oportunidad de mejora. Es importante entender que esto va a hacer que, si bien no vamos a consumir más energía, pero sí nos van a estar aplicando un factor que es mayor a 1. Y lo que tenemos que lograr es que multipliquemos el consumo de energía por 1. No se nos aumenta. Esto puede llegar hasta 3 veces. Puede llegar hasta ser un 3. Es decir, que vamos a estar pagando el triple por no haber contratado concienzudamente. Otra cosa que vamos a tener que pensar, o que vamos a tener que entender, que en nuestra ecuación de costos nos van a tomar como variable, es la potencia máxima consumida en horario punta, de 18 a 23. Es la potencia que es más cara. ¿Por qué es más cara? Porque se supone que las empresas funcionan hasta más o menos esta hora, y a partir de las 18 hasta cerca de medianoche, la gente vuelve a su casa. Entonces, toda la energía que antes se estaba volcando a las empresas, ahora se vuelca a la parte residencial. Recuerden el gráfico que vieron, que la parte residencial es
el consumo más grande de nuestra sociedad. Entonces, una forma de tener una matriz eléctrica saneada y que sea representativa es que desviemos consumos de energía hacia la parte donde se necesita para no tener algo sobredimensionado. Si tenemos que alimentar a las empresas más todo el consumo instantáneo que tenemos en los domicilios, tendríamos que tener una matriz que sea muy grande y eso es muy caro para el país. Entonces, en el usuario T2 es importante también saber cuál es la potencia consumida en horario punta. ¿Y cuál es la energía? Fíjense que estos gráficos, son gráficos que son idénticos porque precisamente los hicimos así, es el mismo gráfico corrido, desplazado. Pero ¿cuál va a ser la diferencia entre el rojo y el azul, la empresa A y la empresa B? Que la empresa B tiene un gran consumo de potencia en horario punta, por lo cual, fíjense que el valor máximo que va a tener asignado va a ser este, en referencia a la potencia máxima que va a tener en el horario punta la empresa A, la azul, que va a ser este. Es decir que la ecuación o el costo de la energía para estas dos empresas, que aparentemente es el mismo, la empresa B va a tener que facturar mucho más que la empresa A, precisamente porque tiene un consumo asociado al horario punta mayor que la otra empresa. Y con esto sí es importante que entendamos cómo son nuestros procesos. Yo el otro día le contaba, cuando hablaba sobre, no sé si recordás, Francisco, hablábamos sobre cambio cultural, modificaciones operacionales y recambio tecnológico como líneas de desarrollo de sistemas de gestión de eficiencia energética. Y yo siempre pongo el mismo caso. Un hotel X que haga su lavado de ropa blanca a las 5 de la tarde. El lavado lleva 2-3 horas. Eso va a ser utilizar los lavarropas, que son, sobre todo si se los consume con calor. La ropa blanca generalmente se les pone temperatura para el lavado, para sacar todas las manchas y desengrasar la tela. Van a ser lavarropas que van a estar trabajando en el horario en que la energía es más cara. Si nosotros simplemente hacemos un cambio y decimos, bueno, a partir de ahora vamos a empezar a lavar las sábanas a las 12 de la noche. ¿Qué implica esto? Implica que yo voy a tener que tener un operario que haga esa tarea de noche, pero voy a estar consumiendo mucha energía en el horario en el que nuestro sistema energético requiere menos. Y es el horario que es más barato. Entonces, son las cuestiones que vamos a tener que analizar. Vamos a tener que ver cuáles son nuestras oportunidades de mejora, cuáles son nuestras posibilidades de poder hacer esos pequeños cambios para, en este caso, un mismo proceso, llevarlo a otro momento del día para que nos cobren menos la energía. Tercer tema importante, lo que es el factor de potencia. Dentro de lo que es la potencia, digamos, lo que es electrotecnia, siempre se hace esta analogía de lo que es la potencia activa, que es la potencia que en este caso hace mover este paquete que se viene arrastrando por el piso, y la potencia reactiva, que es la altura desde la que yo estoy arrastrando. Si yo me pongo a arrastrar el paquete, y esto lo pueden probar con, digamos, yo recuerdo que esto lo vimos cuando yo estaba en la universidad, esto lo vimos en un ejemplo que se hace con un bloque de cemento. Si uno se pone a tirar en el mismo plano que el piso, es decir, que tiraríamos en este sentido, nos tenemos que agachar, con un dinamómetro lo medimos y se hacía una determinada fuerza para lograr arrastrar ese bloque. Pero si nos poníamos la soga al hombro y estábamos parados,
teníamos que tirar en este sentido, el dinamómetro daba otro valor mayor. ¿Por qué? Porque había una relación trigonométrica que estaba dada por lo que es, en este caso, la potencia activa, la componente vertical de esta fuerza y, bueno, la resultante, que es la hipotenusa de este triángulo. Esto mismo, que ustedes lo ven como una cuestión física, ocurre dentro de lo que es nuestro sistema de electricidad. ¿Qué nos van a cobrar? La empresa, ¿qué nos cobra? Nos cobra la potencia activa. Pero esta potencia, la reactiva, la van midiendo. Esto se mide. ¿Por qué? Porque el sistema, nosotros le pedimos esto, pero el sistema eléctrico nos tiene que dar esto. ¿Por qué? Porque algo de potencia reactiva dentro de nuestra instalación vamos a tener. ¿Cómo? Generalmente asociada a campos magnéticos que están en los equipos, transformadores. Y es potencia que se usa y no se usa, entra y sale, pero tiene que estar efectivamente en la línea. Entonces, lo que nosotros tenemos que lograr es que nuestra potencia reactiva sea lo menos posible, porque eso va a requerir que la empresa tenga que tener disponibilidad prácticamente la misma potencia que nosotros le estamos pidiendo. Y eso se mide con una relación trigonométrica que puede ser con la función de tangente o coseno, cualquiera de los dos, eso lo van a tener en función de los cuadros tarifarios, que si se comprueba que este ángulo tiene determinado valor o mayor, nos van a aplicar una penalización. En algunos casos, en algunos cuadros tarifarios, en algunas provincias, lo que se propone es que, si bien en todas, eso es constante, en todas se penaliza un determinado ángulo o mayor, en algunos lo que se hace es premiar tener un ángulo muy chico o menor a ese ángulo. Eso habla de cuando el sistema quiere sanear o quiere ser lo mejor posible, busca que cada individuo trate de que su potencia reactiva sea lo menos posible. ¿Por qué? Porque tenemos un beneficio, es algo que nos van a estar restando de nuestra factura. Y eso lo pueden ver en Río Negro, eso está activo y figura como figura como un premio, como algo que nos restan de nuestra factura. Yo tengo el error de no haber puesto una factura y ver sobre la factura, pero eso lo podemos hacer en otro momento porque es prácticamente lo que se trabaja en el módulo 2. ¿Qué vamos a trabajar o sobre qué vamos a mirar esta potencia reactiva? Bien, cuando tenemos gran cantidad de motores, los motores, siempre que tenemos un arranque, tenemos un aumento en los picos de potencia asociado a la potencia reactiva, que es lo que vence la inercia mecánica de ese motor. Los equipos de refrigeración y aire acondicionado también requieren, son motores. Subutilizar potencias de motores. ¿Y a qué me refiero con esto? A que tenemos un motor, supónganse que tiene una bomba de agua que está diseñada para que funcione con 2 HP. Y por una cosa que nos ocurre mucho cuando no tenemos conocimiento, se nos rompe la bomba, vamos a reemplazar la bomba y conseguimos por el mismo precio una bomba de 4 HP. Y decimos, pero si estamos pagando a la mitad de precio la bomba, estamos una bomba que nos sale un determinado precio, por el mismo precio conseguimos una doble grande, dame la de 4. Bien, ahí lo que estamos haciendo, y lo vamos a ver un poquito más adelante, es subutilizar la capacidad o correr lo que es el factor de potencia de ese motor, y vamos a inducir potencias reactivas, vamos a mal utilizar ese motor. Reparación incorrecta de motores. Si un motor tiene mal hecho un bobinado, indudablemente vamos a tener
cuestiones de potencias reactivas, es decir, que tenemos que tener cuidado cuando hacemos un tipo de reparación, quién la hace y que sea concienzuda. Por algo cada motor tiene una cantidad de X de espiras de su bobina. ¿Por qué? Porque es una cuenta que es lo que hace a la potencia del motor. Y acá, para finalizar esta parte, vemos lo que es el cuadro tarifario y cómo se divide. Todas estas cosas ustedes las van a encontrar dentro de una factura. El cargo por gestión comercial es un cargo que es fijo, es un fee que estamos pagando mensualmente simplemente por ser cliente de la cooperativa o EDERSA. Y eso sí es según el encuadre tarifario. Si ustedes miran un cuadro tarifario van a ver que los usuarios T1 pagan un determinado valor, el T2 paga otro, y esto se va modificando. Cargos por uso de la red. Esto sí ya tenemos que ver, si bien es un valor fijo por mes, va multiplicado por lo que es la potencia. A medida que necesitamos más potencia, estamos utilizando más porcentaje de la red. Es decir, que ya depende del valor de potencia, pero sí es un valor que es fijo. Nosotros contratamos una potencia y es lo que nos van a estar cobrando sobre esa potencia. Y fíjense que acá está el coeficiente de demanda variable, que es lo que yo les decía, que cuando nos derivamos mucho de lo que es el consumo ideal que podemos llegar a tener, este coeficiente se hace 1 si es lo ideal, 2 o hasta 3. Los cargos por transporte también dependen del valor de potencia contratada, y acá lo que nos están cobrando es el uso de la red. La energía eléctrica se genera en numerosos lugares del país y se transporta por muchas redes. Si bien Camesa, que es la compañía que maneja el mercado mayorista de energía, centraliza todo eso, está concesionado en varias empresas. Acá en nuestra zona tenemos a Transcomahue como empresa que hace el transporte. Cada kilowatt de potencia que se requiere en nuestros domicilios tiene que pagar algo a la transportadora. Estos son los costos fijos. Esto lo único que nos va a hacer variar va a ser la potencia que nosotros estamos contratando, va a hacer que varíe estos dos por lo menos cargos. Después tenemos los variables. Por un lado, los que habíamos visto, que eran los cargos de potencia en el periodo punta, es decir, cuánta potencia nosotros, potencia máxima, vamos a estar utilizando en el momento que más cuesta, entre las 18 y las 23. Entonces ahí tenemos que ser taxativos y tenemos que analizar cuál es nuestro consumo real durante ese momento. Si podemos hacer lo mínimo, este factor, este ítem va a bajar. Tenemos 3 conceptos de consumo de energía. Acuérdense que energía es potencia por tiempo. Una potencia que nosotros tenemos, 10 kilowatts, la consumimos durante 1 hora, es 10 kilowatt-hora. La consumimos durante 2 horas, es 20 kilowatt-hora. Entonces, esto también es muy importante porque nos va a definir los cargos en cada uno de las divisiones que tenemos el sistema o el día energético. Recuerden que este es el más caro, le sigue este, que es durante el periodo diurno, y este es el más barato. Como oportunidad de mejora, una forma sensible para modificar algunas cosas es trasladar procesos a este horario, siempre que se pueda, siempre que nos permita, algún gremio. Si nosotros queremos hacer trabajar una persona de noche, nos dicen no, el gremio no lo permite, listo, no se puede hacer. Pero sí, fíjense que tenemos varias cosas para hacer, para desarrollar,
que son consideradas oportunidades de mejora, con la cual podemos repensar nuestro proceso productivo para llevarlo a algo que sea similar a lo que venimos haciendo, pero que consuma menos energía o energía más barata. Por otro lado, lo que yo les decía, bonificaciones y recargos por potencia activa. En el caso que nosotros tengamos un coseno de phi, esto es en Río Negro, con un valor de 92 o más, es decir, que se acerque, que sea un ángulo muy, muy chiquito, esto nos va a traer una bonificación. Y en el caso que el coseno de phi sea un ángulo más grande y que dé un valor de 0,85, vamos a tener un recargo. Por último, tenemos las penalidades, que son los desvíos entre la potencia contratada y la potencia consumida. Y esto también es importante. Es muy importante porque si nosotros consumimos menos potencia de la que tenemos contratada, ¿qué nos van a cobrar? La potencia contratada. Siempre la distribuidora nos va a cobrar el valor máximo, el valor mayor, perdón. Entre lo contratado y lo consumido nos van a cobrar siempre lo mayor. Tengan en cuenta eso. Si nosotros consumimos por debajo de lo que contratamos, nos van a cobrar la potencia contratada, pero va a entrar a jugar este coeficiente de demanda variable, que acuérdense que se hace más grande a medida que más nos desviamos de la potencia que tenemos contratada versus la consumida. Entonces, atentos a eso. Y por otro lado, si consumimos más de lo que tenemos contratado, nos van a cobrar esto. Nos van a cobrar siempre la potencia consumida. Pero, si nos desviamos más del 5% de lo contratado, nos van a estar cobrando penalidades. Y esas penalidades, llegado el caso, hasta nos pueden llegar a sacar el medidor. ¿Por qué? Porque estamos nos hemos desviado muchísimo de lo que tenemos que contratar. Entonces, o adecuamos el contrato o pagamos penalidades y podemos llegar a dejar de ser clientes con la empresa. Esto es la estructura de costos, y si ustedes miran una factura van a ver muchos de estos, siempre y cuando sean usuarios T2. Si son usuarios T1 van a tener directamente el cargo por gestión comercial y van a tener los cargos por energía. No está discernido entre los tres distintos fragmentos diarios, ni la potencia en punta. Es decir, que es muy sencillo, pero tenemos menos cosas para encontrar oportunidades de mejora. ¿Sí? Nosotros vamos a usar la energía a las 10 de la mañana o a las 12 de la noche y va a ser lo mismo. En cambio, si somos usuarios T2, podemos pasar, como bien le decía, algunos procesos a un horario en que la energía es muy barata, y ahí ya tenemos una baja en costos. Siendo usuarios T2 no tenemos beneficios ni bonificaciones con lo que es potencia reactiva, y vamos a tener una restricción en el consumo, que eso también es una limitación bastante grande, que no vamos a poder consumir más de 10 kilowatts en potencia. Y después, bueno, tenemos otro factor que yo siempre lo pongo y es anecdótico, que es para agarrarnos un poco los pelos, que es la parte impositiva, que no podemos hacer absolutamente nada, salvo algún tipo de deducción. En algunos casos hay algunos incentivos que se hacen sobre determinada industria. Por ejemplo, acá en la zona Comahue se les da incentivos a la industria del frío. ¿Por qué? Porque en algunos momentos del año ellos tienen un consumo muy grande. Entonces hay algún incentivo para que modifiquen las cosas para consumir menos o tener mejor calidad de servicio. ¿Hasta acá alguna pregunta? Porque esta es la parte más complicada de entender, y es lo que siempre yo hago hincapié, porque es lo que quiero que conozcan digamos, los que son usuarios, sobre todo de T2. A mí me interesa que lo entiendan, más que nada para después, cuando hacen sus análisis de sus propios procesos, su autodiagnóstico,
que puedan decir o que puedan tener la información de decir, bueno, si esto lo hago acá en este horario, pucha, yo no sabía que esto haciéndolo, poniendo el horno a las 6 de la tarde me estaban matando. Digamos, hay muchas cosas para hacer. Sí, yo tengo una duda. Sí. En cuanto a la tensión y el costo de la energía y la potencia, ¿no? Si vos tenés contratado 380, 3 fases, sí, y tenés un desfasaje y tenés una fase con mucho más consumo que el resto, ¿el costo de la energía va por fase o es la sumatoria de todas las fases? No, el costo de energía es la sumatoria de las fases. ¿Qué va a pasar? Que si vos sos usuario T2 y tenés 380, lo que te va a medir va a ser la mayor de las fases. Bien. Eso en cuanto a potencia. Eso en cuanto a potencia. Bien. Y a vos te van a tomar todo lo que es la regulación de potencia contratada versus consumida, lo mismo que el coeficiente de demanda variable, te lo van a tomar sobre la mayor de las fases o lo que más se registre de las 3 fases. Bien. Pero en cuanto a costo de energía, no importa que una fase me esté consumiendo 16 amperes y la otra 32. No, eso no te, digamos, es la sumatoria. Te van a medir las 3 fases y va a ser la sumatoria de las 3 fases de energía. ¿Por qué se busca balancear? Primero por un tema de que si tenés desbalanceo generalmente esto es fundamental, pero si tenés desbalanceo podés tener problemas con la potencia reactiva. Entonces lo que se busca es que tus 3 fases estén trabajando parejitas, exactamente. Podés tener sobrecargas, podés tener que estés trabajando con conductores de poca sección. Con poca sección, digamos, si vos lo dimensionás para una determinada corriente eléctrica y se te desbalancea y le estás haciendo pasar un 10-20% más, ese conductor va a estar sufriendo. Entonces vas a tener un deterioro, lo mismo que las protecciones. Hay un montón de cosas que hacen que sea necesario el balance de fases para tener un sistema bastante saneado. Bien. Perfecto. Y esto es la otra que yo les quería mostrar. Fíjense, estas cuestiones son las que nosotros vamos a fijar con el contrato de potencia. Son los valores. Esto es lo que nos va a dar nuestro encuadre tarifario, es lo que nos va a regir los valores de energía en los distintos horarios, la potencia en punta, lo que es la potencia máxima general, lo que es el cargo de uso comercial o gestión comercial. Esto es el encuadre tarifario que yo les propongo que ustedes analicen y que se hace en el módulo 2 de este proceso, que se analice bien cuál va a ser el cuadro tarifario, porque esto es lo que nos va a dar qué tablita vamos a manejar y cuál va a ser cada uno de estos valores. Esto es el análisis de la demanda, lo que nosotros vamos a demandarle a la parte empresarial que nos está dando la energía. Pero por otro lado, tenemos todas las medidas, que esto en azul es específicamente las medidas de eficiencia energética y uso racional de la energía que nosotros podemos poner y que independientemente de cuál es el cuadro tarifario que nos hayan asignado o que nos haya quedado asignado, porque esto queda asignado en función a las necesidades, es lo que vamos a terminar pagando. Fíjense que hay muchas medidas que las podemos hacer una vez que ya tengamos un determinado cuadro tarifario. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es analizar cuál es nuestro nivel de demanda, qué es lo que nosotros necesitamos efectivamente, pedírselo a la distribuidora, pero una vez que nosotros tenemos eso, podemos hacer un montón de cosas para bajar nuestros consumos específicamente de energía y que la potencia sea específicamente la potencia que nosotros dijimos que íbamos a utilizar. Esto es un poco
el resumen de toda esta parte de los costos energéticos, que es lo que se analiza cuando se estudia un contrato de potencia. Para que ustedes se fijen, nosotros le hicimos un trabajo a la Secretaría de Energía en el cual estuvimos analizando 273 facturas de distintos edificios de la provincia, comisarías, hospitales, escuelas, edificios gubernamentales, todos en el encuadre T2. Simplemente con cambiar esas planillas, decirle a la empresa Edersa, bueno, a partir de ahora este edificio tiene que contratar potencia de esta forma, se escalonan las potencias. Simplemente con eso la provincia se ahorró por año 11 millones de pesos. Un cambio de planilla. Entonces hay ahorros cuando tenemos una actitud proactiva hacia la forma que nosotros miramos de gestión de la energía. Y posteriormente vienen todas las medidas, que estas son las que tenemos que hacer todos los días. Esto es cómo vamos a utilizar esa energía que ya tenemos previsto que tiene un determinado encuadre. Estas son las dos cuestiones principales de la eficiencia energética asociada a la energía eléctrica. Esto es un pequeño resumen. La estrategia sobre la demanda es inicialmente fijarnos cómo es el consumo en potencia histórico, y esto se hace con el análisis de muchas facturas. Generalmente lo ideal es hacerlo con 3-4 años. ¿Para qué? Para ver cómo se nos fue modificando nuestro proceso. Si nosotros tenemos en estos años, vamos teniendo incrementos en nuestra producción, y sí, eso va a estar reflejado en las facturas. ¿Por qué? Pues si teníamos antes 10 taladros y hoy tenemos 20 taladros, y sí, hay un aumento. No quiere decir que estamos mal utilizando la energía. Son cuestiones que hay que estudiarlas y ver cuál es la mejor forma de adecuar el contrato de provisión de energía. Y bien, trabajar con ciclos estacionales, lo que es la gente que trabaja en frío, todo lo que es la parte frutícola, y yo calculo que vos también eso lo ves, Francisco. Tenemos momentos del año en que utilizamos más frío que otro, por cuestiones normales. A ver, hay momentos en el que la fruta sale del campo, de la chacra, y tiene que entrar directamente a estacionarse. Es decir, que ahí tenemos las máquinas trabajando a pleno. Después se puede bajar un poco el consumo, y cuando se vende las cámaras quedan vacías. Entonces ahí ya baja el consumo. Todas estas cuestiones tienen que estar analizadas y tienen que estar de alguna forma determinadas para lo que es nuestro contrato de provisión. Pero por otro lado, son las cosas que, estos serían todos los cuadritos rojos que vimos en la estructura de costo, y estos serían los cuadritos azules. ¿Cómo podemos hacer para que nuestra energía eléctrica baje en estos momentos? Que si podemos redistribuir horarios, esto yo les puedo contar un montón de ejemplos que tenemos para esto. El de los aires acondicionados creo que te los conté el otro día, Francisco, pero había una empresa que trabajaba con matrices, ¿no? Un proceso en el cual una matriz había que calentarla 2 veces al día. El horno tenía una curva de calentamiento de aproximadamente 2 horas, y se utilizaba el calentamiento en 2 momentos distintos del proceso. Entonces, se calentaba el horno, se utilizaba, luego seguía el proceso, y a las 4 o 5 horas se volvía a meter la pieza en el proceso, en el horno, mejor dicho.
pero el horno ese estaba prendido 5 horas al vicio. Entonces, una de las propuestas fue o apagar el horno, analizar lo que era la curva de enfriamiento y recalentamiento del horno, y cuáles eran los problemas que tenía un horno de encenderse y apagarse. Hay problemas mecánicos de dilataciones, o modificar los procesos para acercar, efectivamente los calentamientos o los usos de esa maquinaria, de ese horno, para que esté el menos tiempo posible encendido sin uso. Entonces, siempre hay cosas que se pueden ver, que se pueden modificar dentro de la operación sin tener que estar haciendo una inversión. Distinto es, qué sé yo, por ejemplo, corregir los factores de potencia en equipos de frío. Si a los equipos de frío no se les pone un variador de frecuencia, y es muy difícil que un mismo motor pueda funcionar de manera óptima cuando está trabajando a media potencia que al 100% de su potencia. Entonces son cosas que ahí sí hay una inversión asociada, pero la tenemos que medir. Esto es un poquito lo que yo decía, dimensionar los equipos y los motores para que el factor de carga sea aproximadamente del 75%. Y ahora un poquito más adelante vamos a ver por qué es esto o por qué debería ser esto. Incorporar equipos más eficientes, bueno, eso es parte de lo que son los recambios tecnológicos, equipos que antes un lavarropas de hace 20 años tenía un nivel de consumo, un lavarropas de hoy tiene otro nivel de consumo, un microondas de hace 15 años tenía un nivel de consumo, hoy tiene otro. Entonces, esas cosas también hacen que nuestros consumos bajen, pero están asociados a, indefectiblemente, una inversión. La conclusión es esta. Tenemos que implementar estrategias de eficiencia y gestión de la energía. ¿Para qué? Para reducir costos. Reducimos costos quiere decir que estamos utilizando menos energía, o energía en momentos en que otros la necesiten, y tenemos siempre el impacto secundario de reducir emisiones. Digamos, no es solamente una cuestión de costo, eso lo vimos el otro día en la charla con Francisco. Y si vos querés, creo que ya está disponible la primera charla para que la puedas ver. Cuando hablamos de, y esto ya es la última parte, así no los canso, cuando hablamos de, y sobre todo esto lo vamos a ver para la próxima charla, porque la próxima charla está enfocada directamente a partir de esto. Vamos a ver cada uno de los elementos consumidores de energía y cuáles son las estrategias de mejora que podemos implementar. Algunas, la estrategia primero tiene que ser amoldable, tiene que estar adecuada a nuestro proceso, pero vamos a mirar alguna como para que tengamos una noción. Esta tablita es fabulosa porque nos muestra primero los niveles de eficiencia de las distintas tecnologías. Acá le faltaría una columna más, que son las lamparitas OLED. Son las que tenemos es la tecnología que tenemos en los teléfonos, en las pantallas de las computadoras. Eso es lo que se viene para lo que es iluminación. Si esto consume poco, las otras consumen menos. Fíjense que a igual potencia tenemos iguales rendimientos lumínicos. Se habla a las claras de los niveles de eficiencia que tiene esto. Yo les dejo como recordatorio que tenemos una etiqueta que es aplicable a lo que es la parte de iluminación, que tiene datos que son genéricos. A nosotros, ¿qué nos importa mirar inicialmente? Primero esto, la clase de eficiencia o el nivel de eficiencia. Siempre tenemos que apuntar a que sea lo más alto posible. Y dos cosas más. Esto, cuánto alumbra o cuál es la potencia lumínica de esa lámpara. ¿Por qué? Porque la iluminación, ya lo vamos a ver, no es solamente una cuestión decorativa, una cuestión intuitiva, sino que hay determinada normativa que establece para puestos de trabajo una iluminación mínima. La ley 19.547, creo que es, si no le erré el número, la ley de seguridad e higiene, establece valores
mínimos para lo que son distintos puestos de trabajo. Entonces se difiere lo que es, no sé, un pasillo a lo que es un escritorio o a lo que es un quirófano. Se necesitan distintos niveles de potencia lumínica, que eso está dado por un valor de la lámpara. Y por otro lado tenemos esto. ¿Cuánto es el consumo? ¿Por qué? Porque la sumatoria de todos estos watts nos va a dar, ¿qué cosa? La potencia que nosotros vamos a necesitar solicitarle a nuestra empresa distribuidora. Entonces, a medida que logremos utilizar mayor cantidad de lámparas con menor consumo, va a ser menor el requerimiento. Una cuestión muy simple. Algunas cuestiones básicas de la iluminación, y esto los arquitectos lo manejan muy bien, tanto para la iluminación y lo vamos a ver para lo que es la climatización, es que tenemos que trabajar con las orientaciones, porque lo principal es utilizar la iluminación natural. La mejor luz es la natural. Toda la luz artificial lo que busca hacer es simular a la luz natural, pero no hay lámparas que respeten o puedan replicar, mejor dicho, el rango completo de frecuencias que tiene la luz natural. Entonces, con luz artificial nosotros vemos los colores de manera diferente a lo que vemos con la luz natural. Entonces siempre tenemos que tratar de utilizar el principio de tener la mayor cantidad de luz natural posible. Tenemos que trabajar con las orientaciones. Estos, digamos, son cuestiones básicas del uso de la luz natural. Siempre hay algún balance en el cual tenemos que sopesar. Si nosotros iluminamos demasiado un interior, la luz no es solamente luz, sino que también es calor. Entonces lo que nos compensamos o lo que nos ahorramos en iluminar artificialmente lo vamos a estar gastando después para climatizar. Entonces tiene que haber un balance que se analiza, son cuestiones que se analizan. Estos ejemplos son un proyecto que hizo la Coca-Cola en algún momento, que es simplemente poner botellas de agua, botellas de Coca-Cola transparentes, con agua, y se pone la parte del pico por fuera, y lo que, por un proceso físico de refracción, la luz ingresa y parece ser una lámpara. Y lo que no conseguimos con luz natural, lo vamos a tener que suplir con luz artificial. Pero esa luz artificial, que muchas veces se puede disfrazar como luz decorativa, es bajo un determinado requerimiento, no es poner una lámpara por poner. Entonces, fíjense que claramente acá en estos dos puestos de trabajo, quien está más cerca de la ventana tiene más luz natural que la otra persona. Entonces los requerimientos lumínicos de este artefacto va a ser menor que el de este. Son conceptos básicos de luminotecnia. Para la parte de refrigeración de productos, lo mismo. Vamos a ver en la próxima charla, vamos a ver oportunidades de mejora y cómo se trabajan estas cuestiones. Pero principalmente esto es una etiqueta de una heladera, en la cual también tenemos que analizar cuál es el nivel de eficiencia, cuál es el grado, mejor dicho. Y esto también es importante. Por un lado, tenemos que ver estas cuestiones, la capacidad de enfriamiento, cuánto le ingresa, cuánto puede meterse dentro de la heladera, tamaño de la heladera, y un consumo promedio anual de esta heladera. ¿Por qué? Porque esta energía es la que vamos a estar pagando. Entonces, cuando vayan a analizar una etiqueta de eficiencia, no solamente miren esto o la capacidad, pues lo primero que miramos, a ver si nos van a entrar muchas cosas, sino que también miren esto. Hoy ustedes en sus facturas tienen un valor de lo que es el kilowatt hora aproximadamente en una heladera, en
en el consumo mensual. Ese valor ustedes lo pueden llegar a pensar para sacar estos números, supongo que sea 5 pesos el kilowatt hora, y bueno, si una heladera la uso mucho van a ser 700 kilowatt hora. 700 por 5 son 3.500 pesos que nos va a consumir solamente esa heladera. Digamos, son detalles de cosas que tenemos que ver. Y otras cuestiones que para lo que es seguridad e higiene también es necesario es la parte de ruido. Los motores, según estén mejor o peor diseñados o armados, van a hacer más o menos ruido. Esto también es importante para qué situación de clima es ideal esta heladera. No es lo mismo una heladera en Bariloche que una heladera en Corrientes, porque tienen condiciones de entorno totalmente distintas. Entonces, estas cuestiones también hay que aprender a mirarlas. Sobre todo vamos a trabajar varias cuestiones, hay varios ejemplos y se pueden hacer muchas cosas con esto. Lo que es climatización, y esto es específicamente la etiqueta edilicia de un equipo de aire acondicionado, sin más, sí, que también, ¿cuál es cuál es el grado de consumo promedio al año? La etiqueta, son las cosas que tenemos que estar mirando. Los niveles de ruido, recuerden que los equipos generalmente tienen un valor que va, una parte del mismo que va afuera, que hace el intercambio de calor, y otra parte que es la evaporadora, que es la que va en la parte interior, que es la que nos da el frío. En este caso también tenemos que pensar en cuestiones que son similares a la iluminación. Tenemos que utilizar las vistas para que durante el verano no tengamos mucha incidencia solar y que durante el invierno no tengamos muchas sombras. Es un poco contrapuesto con lo que se trabaja en la parte de iluminación. Entonces, por ejemplo, una de las cuestiones que tenemos que pensar es que de alguna forma tenemos que evitar incidencia de rayos solares directas sobre nuestra estructura durante el verano. Esa es una de las premisas que se puede tener en cuenta. En el caso que nos llegue o el calor o el frío a nuestras estructuras, ya tenemos que pensar que tenemos que utilizar materiales que permitan que no entre el calor o no se vaya el calor de nuestro interior. Y una vez que terminamos estas dos cosas, las diferencias las vamos a absorber con climatización artificial. Vamos a buscar que haya circulación de aire, o vamos a incorporar aire frío o caliente dentro de nuestras estructuras. Que esto sí es lo activo. Estas son cuestiones que son pasivas, son cuestiones que están asociadas al diseño de la estructura, y estas cuestiones que, si bien también están asociadas al diseño, son activas y son las que nos consumen electricidad principalmente. Y ya terminando, nos vamos a acoplar a lo que son los motores. Los motores en el mundo son los responsables del consumo del 40% de la energía eléctrica. Entonces, no son cuestiones menores. Digamos, si ustedes se ponen a pensar la cantidad de motores que tenemos en una casa, es grandísima, sinceramente, desde un secador de pelo hasta una bomba de agua. Son todos motores. Entonces no tenemos que dejarlos de lado y tenemos que ser bastante activos en referencia a eso. Yo les comento que hay una norma internacional que diferencia los motores en función de sus niveles de eficiencia.
¿Qué cosas son correctas? Y bueno, que cada país vaya promoviendo, a partir de su marco legal, que se vayan modificando las posibilidades de venta de motores de baja eficiencia. Algo similar a lo que se hizo con las lámparas, que hoy, por ejemplo, no se puede comercializar lámparas de filamento incandescentes. Hoy simplemente tenemos determinados niveles de lámparas que se pueden utilizar. Bueno, el motor también debería ser algo de esa forma. Fíjense que esta norma establece 4 niveles de eficiencia, en el cual el nivel primero es el nivel 1, es el que todos utilizamos hoy, y después establece otros niveles que aumentan la eficiencia o reducen los consumos energéticos de los motores según su potencia nominal. Fíjense, los países, generalmente está asociado a países con bastante niveles de desarrollo, van incorporando o exigiendo a su población que utilice motores con mayor eficiencia. Brasil, no recuerdo bien a partir de qué año, ya no puede comercializar más motores de nivel 1, ya tiene que usar de nivel 2 o más. Y esas son las cuestiones progresivas que hay que ir desarrollando. Fíjense los niveles de eficiencia que tiene o ahorro que tiene para bajas potencias, que son las potencias más comunes que tenemos dentro de cualquier proceso pequeño, de 1 kilowatt, que es casi lo mismo que un HP, para que tengan más o menos la misma referencia. Hacer un cambio de un motor de nivel 1 a nivel 4, que sería esta curva, en un HP nos produce un aumento de eficiencia del 15%. Y si ustedes piensan la energía que utiliza un motor que es de uso continuo durante todo un año, este 15% es una fortuna de energía, es muchísima energía. Poder bajar tal cantidad de energía de un motor es algo formidable. Si eso se puede replicar a todos los motores, ya tendríamos un principio de solución. ¿Qué pasa? Y bueno, es como todo, lo que es más eficiente tiene otro costo y está asociado a valores más grandes. Pero todas estas cuestiones también se pueden llegar a pensar con procesos o programas de recambio que sean secuenciales y que se puedan ir recambiando los motores con los mismos ahorros que van produciendo. ¿Por qué se habla de que lo ideal de los motores es que anden en el 75% de su factor de carga o porcentaje de carga? Porque si los motores nosotros los utilizamos al 100% de su potencia nominal, con la potencia a la cual el motor despide toda su energía, cualquier sobrecarga que teníamos, recuerden cuando hablamos que los motores cuando arrancan tienen picos de consumo. ¿Por qué? Porque tenemos que vencer una cierta inercia, el motor tiene que entrar en régimen, y eso hace que los motores, si le estamos trabajando al extremo de su valor referencial, trabajen muy por encima de la potencia para los cuales están preparados. ¿Qué pasa con eso? Los motores se sobrecalientan, se deforman y tenemos problemas no solamente de consumo, sino de rendimientos y de duración del motor. Si nosotros trabajamos con curvas o con porcentaje de factores de carga que estén en el orden del 75%, cualquier baja o aumento, trabajan con esta etapa de la curva que hacen que el motor se maneje de manera normal, no baje mucho en la parte de rendimiento. Pero si los motores bajan más allá del 50%, empiezan a trabajar a velocidades y corrientes principalmente para los cuales no están diseñados. Entonces nos empiezan a entregar menos potencia de la cual deberían estar entregando. Entonces vamos a tener
un aumento de consumo con una contraposición de baja de potencia. Para eso hay soluciones. Primero es trabajar con motores que estén diseñados específicamente para eso, pero en el caso en el que tengamos maquinaria en la cual tenemos rangos que sean muy variables de potencia, como puede llegar a ser una cámara de frío muy grande, existen otros elementos que nos pueden hacer simular o le puede hacer pensar al motor que está trabajando en su factor, en su porcentaje de carga al 75%, que se llaman variadores de frecuencia. Son elementos que se ponen anexo al motor y de alguna forma hacen le hacen el backup al motor para que ante una variación de potencia no se aumente mucho el costo o el consumo energético. Eso lo vamos a ver toda la clase próxima. Con esto más o menos vimos un panorama muy aproximado y muy por arriba de elementos de consumo energético. Estuvimos viendo un análisis somero de lo que es la ecuación de costos de la electricidad. Pudimos desmenuzar, cuáles eran cada uno de los factores que intervenían en esa ecuación, y de alguna forma ya vamos pensando sobre cuáles van a ser las políticas que vamos a implementar nosotros a puertas cerradas de nuestro proyecto, nuestro trabajo, para ver de qué forma con lo mismo podemos reducir algún tipo de costos sin afectar muchas cuestiones y que sea algo sostenible, ¿no? Que no sea una cuestión fortuita que esta vez apagué las luces y listo, ya está, bajamos los costos. No, tenemos que tener los mismos niveles de producciones, tenemos que tener los mismos productos, tenemos que poder hacer más tratando de utilizar menos. Y ahí vamos a ver que hay muchas cosas y sobre todo vamos a verlo de manera genérica. Yo lo que les quiero recalcar es que con todas estas cuestiones, lo que ustedes van a ver necesario sobre sus propios sistemas es que en un futuro no muy lejano van a necesitar un diagnóstico energético. Así como se hace un diagnóstico del estado suelo, se analizan los residuos, se analizan los efluentes para ver cómo está funcionando una planta, la parte energética también tiene que tener su visión crítica sobre cómo la estamos gestionando, porque es lo que nos da nuestra fotografía y lo que nos da nuestras oportunidades de mejora. No hay, yo el otro día se lo decía a Francisco, la energía, si no la medimos, no podemos saber en qué podemos mejorar. Si no tenemos una cabal certeza sobre cuánto consumimos y qué fue lo que consumió determinada cantidad de energía, es muy difícil que podamos aplicar eficientemente una inversión o un cambio de proceso. No hablemos de inversión porque generalmente los empresarios nos alejamos cuando nos dicen que hay que hacer una inversión o nos asustamos, pero sí tenemos que tenerlo estudiado, sí tenemos que de alguna forma saber cómo vamos a estar trabajando con nuestra energía para poder de alguna forma analizar y secuenciar nuestros procesos, hacer nuestros diagnósticos, buscar nuestras oportunidades de mejora y poder llevarlas adelante. Eso es un poquito lo que les quería transmitir en esta charla de hoy. Yo creo que iba a haber un cambio, yo no sé si se va a materializar. Hoy me llamaron del CREAR y lo que querían es que se quedara, que yo grabara las charlas y eventualmente ustedes las podían ver en cualquier momento. Les iba a dejar algún tipo de cuestionario y vamos a abrir algún tipo de foro para que podamos, todas las dudas que ustedes vayan teniendo las vayan poniendo en el foro y yo las voy contestando y las podemos ir charlando entre todos. Eso es lo que me dijo la gente del CREAR. Mañana en teoría se iba a definir, más que nada porque había habido poca convocatoria. La convocatoria fue grande, pero había poca concurrencia de los participantes. Y la verdad que a mí para mí no hay como estar en el momento y poder
charlar con ustedes, que ustedes me hagan las consultas, de poder trabajarlo en este preciso momento, ¿no? Yo, si me preguntan, prefiero eso. Pero bueno, me tengo que atender un poquito a lo que es la parte técnica del CREAR, que es quien define cómo se llevan adelante los cursos. Así que supongo que les van a informar si el jueves tenemos la tercera charla o si directamente va a estar habilitada desde la plataforma para que ustedes la vean en el momento que ustedes crean necesario. Eso también es una realidad. Muchas veces, yo hoy justo lo hablaba con mi mujer, y ella me decía, dice, sí, es lindo, la parte de los cursos es lindo, pero dice, ponerse un día, después de haber trabajado, sentarse una hora y media, a escuchar, muchas veces ahuyenta gente. No sé, eso está también en cada uno. Y aparte, Gustavo, yo me perdí la primera por no agendármelo, y me voy a perder la segunda porque justo tengo un viaje, así que el jueves no voy a estar. Particularmente yo, me pareció fantástica la propuesta. De hecho, yo estoy pensando y lo que quiero es invertir en paneles solares después. Esa es mi idea en algún momento. Entonces, todavía estoy en plena reconstrucción de la imprenta. Nosotros teníamos imprenta y estábamos trabajando con máquinas con motores trifásicos, y estamos pasando de eso a toda imprenta digital, que tienen otras cosas, otros consumos, pero mira, todo en este año. Mira, todo lo que yo, un poquito lo hablamos el otro día con Francisco. Generalmente, si vos vas a ver un consultor, una persona que te venda paneles, te dice, sí, te lo diseño, todo fantástico, lo hacemos ya, dale, armás tu programa, armás el Project Finance, todo bárbaro. Analizalo antes. Sí. Cada peso que vos pongas, digamos, te va a rendir mucho más un peso que vos pongas en eficiencia energética por sobre lo que es la parte de generación distribuida. Que, ojo, no quiere decir que esté mal poner generación distribuida. No lo malinterpretes. Pero sí te recomiendo que hagas un autodiagnóstico. Falta para eso todavía. Está en los planes, así como... Digamos, hay 4 o 5 años. Pero sí, porque estamos en plena reconversión y todo es un número. De hecho, me voy ahora a una exposición de gráficas, así que... Mirá, yo tengo la experiencia de la gente de Oldelval. Ellos certificaron la norma ISO 50001, que es la de Sistema de Gestión de la Energía. Una empresa que está asociada al rubro petrolero, no tuvo mayormente problemas para implementar, problemas económicos para implementar. Y ellos hicieron un estudio que fue muy concienzudo y yo aprendí mucho de ese estudio, porque simplemente ellos trabajaron sobre todo su sistema, digamos, trabajaron sobre las oficinas y sobre todo el oleoducto, desde lo que es la zona de Añelo, la zona de Plaza Winkle, hasta Bahía Blanca. Analizaron todo, absolutamente todo. Obviamente el consumo significativo era el bombeo del petróleo, pero ellos analizaron también separadamente cómo trabajaban cada oficina. Y agarraron y dijeron, bueno, vamos a implementar primero medidas vamos a hacer un cambio cultural. Vamos a implementar el cambio cultural dentro de nuestros operarios. Simplemente con medidas que son muy sencillas, pero muy sencillas, ellos bajaron entre el 20 y el 30% del consumo de energía eléctrica en las oficinas. Dijeron, bueno, ahora vamos a ver qué podemos hacer para esto mismo, digamos, el mismo proceso que nosotros desarrollamos, ver cómo lo podemos modificar para no hacer grandes inversiones y aumentar los ahorros. Listo, lo hicieron. Y por último dejaron la parte de inversiones, en las cuales sí se tenía como oportunidad de mejora la autogeneración. En una época en la cual, bueno, sí ya estaba el decreto del 13 del EPRE, se podía vender la energía al excedente energético. Pero en ese momento
no, digamos, no era el beneficio neto de decir, bueno, cualquier excedente lo metemos en la red, sino que ellos lo plantearon como un autoconsumo pleno. Hoy ustedes pueden llegar a hacer algo diferente porque vos podés tener los fines de semana que no trabajan la imprenta, lo podés tener todos generando, digamos, el autoconsumo lo llevas a generación y facturación. Sí, pero aparte, yo lo que te estaba escuchando es que el pico de consumo y la parte más cara es de 6 en adelante. Nosotros trabajamos horario de comercio. O sea que volvemos a las 4 hasta las 8. Y podríamos hacer la parte productiva a la hora de la siesta, por ejemplo. Por ejemplo, si vos tenés que imprimir y si vos lográs sacarlos, primero que vas a tener que analizar cuáles son las máquinas que más te consumen. Si vos lográs identificar esas máquinas y decir, bueno, estas las puedo usar de 2 a 5 de la tarde y después me quedo con lo más chiquito, ahí ya vas a tener un consumo. Pero ya te digo, es analizar el proceso, analizar cómo son las facturas de ustedes y en función de eso hacer una estrategia de mejora. Uh-huh. Sí, está bueno. Por eso me anoté. No, perfecto. Lucas, encantado de conocerte. Brevemente, antes de que cortemos, pues no les quiero robar más tiempo. ¿Vos de dónde sos? Hola Gustavo, buenas tardes a todos. Soy de General Roca, y en este caso me lancé para acompañar, trabajo en el CREAR y quiero acompañar una fábrica que es la Baguette, una fábrica de acá de Roca, sí, que es una panadería. Así que bueno, mi idea es esa, acompañar a esta panadería, a esta empresa y ver de qué manera puedo ayudarlos y aprender, obviamente. Perfecto. Se necesita gente que acompañe. Uno de los reclamos que yo siempre hago, que digamos, al empresario hay que acompañarlo. El Estado tiene que estar no solamente presente con la entrega de herramientas que sean específicas, sino también con acompañamiento. Entonces, todas estas cosas son loables, yo las celebro cuando ocurren. Bueno, gracias. Así que, gente, bueno, no les robo más tiempo. Mañana les llegará la comunicación si esto sigue de manera online, si nos vemos el jueves, o si eventualmente les aparecen las clases y ustedes las miran cuando, digamos, las charlas, no son clases, no lo tomen como clases, esto ni mucho menos, son charlas orientativas. La idea de todo esto, insisto, esta es una etapa en la cual estamos charlando cosas genéricas muy por arriba. La etapa 2 de este módulo se le ofrecía a los participantes que fuesen usuarios T2 de energía, hacerle un diagnóstico de cómo es el contrato, ofrecerles una herramienta para que puedan readecuar su consumo energético, su contratación de potencia. Y la etapa 3 sí era la generación o el entrenamiento para que ustedes mismos sean referentes energéticos. ¿Qué refiere a esto? A que ustedes entiendan cómo se hace un autodiagnóstico, qué cosas tenemos que mirar, qué mirar en una factura, cómo contabilizamos la energía, qué medimos. El otro día Francisco me decía, yo quiero medir. Bueno, los medidores de energía no son cosas, antes sí había cuestiones que eran cajas cerradas que nadie sabía que iba adentro. Hoy un medidor es un modulito que va un modulito que va en un tablero, simplemente. Y hay medidores que trabajan por Wi-Fi, ustedes lo reciben desde un teléfono, una computadora, y van teniendo en tiempo real cuáles son los equipos o qué están consumiendo cada equipo. Entonces, hay herramientas para hacer muchas cosas. Un medidor, yo le contaba a Francisco, un medidor monofásico andará en 15.000 pesos. Y hoy, las facturas de electricidad que ustedes tienen no son de 15.000 pesos, me imagino, son bastante más saladitas porque tienen consumos eléctricos. Entonces, muchas veces se justifica hacer una pequeña inversión para poder hacer para buscar una oportunidad de mejora. O simplemente con pequeñas cosas ustedes logran bajar lo que es el contrato, la contratación de potencia, ya con ese ahorro pueden hacer una pequeña inversión. Y así se va manejando.
Esto es paso a paso, la eficiencia energética se maneja como una dieta, no hay soluciones mágicas, no bajamos de peso de un día para otro, tenemos que hacer varias cosas, si nos desviamos sabemos que nos cuesta el doble, si agarramos una seguidilla de fiestas sabemos que después tenemos que correr más, tenemos que comer menos, entonces, digamos, piénsenlo como algo, como un cambio de hábitos. Esto es un cambio de hábitos, es como cambiar los hábitos alimentarios. Las dietas muchas veces, los médicos, una vez estaba en una charla y el médico me dice, no hables de dieta porque la dieta es lo peor que hay para la parte médica. Habla de un cambio de hábitos. Bueno, es un cambio de hábitos. Es cambiarnos nosotros el chip interno, que hayan titulares de empresas o consultores que estén tratando de cambiarle la cabeza a un titular de empresa, para mí habla maravillas, porque esas son las cosas que generan los cambios. Si viene un empleado y a un propietario no le interesa hacer el cambio, y es muy difícil. Generalmente los cambios empiezan por las cuestiones, o se buscan a partir de las cuestiones económicas inicialmente, pero después se ve que hay muchas cuestiones que están asociadas a el uso racional de la energía, que no es solamente una cuestión de costos, que va más allá de eso. En todo eso estamos ahora. Yo les agradezco el tiempo que me han dedicado y bueno, o nos vemos de manera directa el jueves, sino de manera indirecta en las charlas cuando ustedes las puedan ver. Okay. Desde la plataforma, ustedes tienen acceso a la plataforma, cualquier consulta que tengan para hacer, háganla, que bueno, las vamos salvando. Si no, yo también les dejo algún correo mío. Les dejo un correo mío. Vale. Cualquier cosita que necesiten, ahí tienen contacto directo, les puedo evacuar las dudas. Dale. Sí, en cuanto quería hacer un comentario, en cuanto a lo que charlabas con tu señora, si bien uno después de trabajar todo el día puede estar cansado y no tener muchas ganas, creo que a veces es más difícil hacerse el tiempo de leer o ver algo en cualquier momento que tener la obligación de estar presente. Que tener ya el compromiso, eso es cierto, eso es cierto. Gente, los dejo porque tengo otro compromiso ya. Dale. Elsa, muchas gracias. Gracias. Nos veremos. Hasta luego. Yo el año pasado terminé una maestría en plena pandemia que era todos los días de 5 a 8 tener clases y la verdad que se me hizo mortal. Fue todo un año y es largo. Y se hizo largo. Pero si te digo, encontrate 3 horas en el día o 3 horas por semana para el largo, hay tantas cosas que uno tiene que hacer que después terminas no dedicándole el tiempo que se merece. Yo perdí el hábito de tener libros en la mesa de luz. Yo antes tenía libros en la mesa de luz porque decía, bueno, me acuesto, leo un rato. Chau. Y buscar, adhiero a lo que decís, buscar tiempo para leer cosas que nos interesan. Yo por trabajo tengo que leer mucho, siempre tengo que leer mucho, pero digamos en mi franja horaria. Después cosas que también me interesan, me cuesta mucho encontrar el tiempo, y es como decís vos, si tenés la asignación del momento, decís, bueno, tengo el curso y tengo que estar. Estoy porque quiero, pero tengo que estar. Ahí se hace distinto. Sí. Gente, no les robo más tiempo. Bien. Muchas gracias por todo. Gracias a vos y esperemos vernos la próxima. Esperemos vernos el jueves, si no, nos vamos a ver de manera diferida. Y más allá de eso, yo creo que ustedes van a participar de el tercer módulo. No sé, Lucas, si ustedes son usuarios T2 de electricidad. La verdad que desconozco y bien. Es algo que voy a consultar para la próxima. Bien, eso está bueno. Ya Francisco sé que no está, pero para el módulo 3 sí vamos a hacer varias cosas que de alguna forma te van a orientar a poder analizar si te puede convenir
volver a ser usuario de T2 o te quedás con T1 y listo. ¿Qué pasa? Y Hay ves que analizarlo. Hay que analizarlo, todo se analiza. Gente, Bueno, muy buenas Muchas noches. gracias y nos vemos entonces. Hasta luego. Buenas noches.